al último terminamos siendo seres humanos, pues, y entendemos que todas las creencias que uno llega a tener como ser humano, y estoy hablando en lo global, no en lo local, sino en lo global, es algo hasta cierta manera natural que el ser humano trate de creer en algo. En este caso nosotros tenemos otra percepción de creer en acontecimientos completamente naturales que sucedían y al no tener una explicación científica desde la ciencia que nosotros conocemos, de que existe una comprobación científica, diferentes análisis, diferentes comportamientos y ya le damos una explicación como tal, sino que simplemente le damos esa representación a los acontecimientos, pero que dentro de todo esto de los líderes, de las religiones, de las creencias, de lo que se venía construyendo, yo algo que rescato mucho es la percepción que se tenía en la relación entre naturaleza y ser humano. Yo creo que eso es lo bondadoso que tienen no solamente la cultura purépecha, sino yo creo que completamente en toda Latinoamérica existe esa relación entre hombre y naturaleza, porque no hay cultura mesoamericana que no tenga una representación donde se identifiquen con los acontecimientos naturales y donde tengan esa conexión entre naturaleza y ser humano, que yo creo que eso es lo que tenemos que realmente incentivar, entender que nosotros somos animales pensantes como cualquier otro animal en este universo, en este mundo, que nosotros pertenecemos pero pareciera que en este grado evolutivo, en este grado de ir abarcando más territorio el ser humano, llegamos a un momento en donde nos creemos como los de la pirámide evolutiva, los más grandes, y como somos los más grandes, pues podemos disponer o hacer lo que queramos con el mundo. Y yo creo que son de las cosas que tenemos que ir cambiando como percepción en el término social. Sí, conforme va, entre comillas, ascendiendo la gente en la parte material, Ujú. va perdiendo el piso, va perdiendo esa conexión con la tierra. Entonces, al ir perdiendo esa conexión con la tierra, va perdiendo la conciencia. Lo que llaman acá Pachamama, acá en Centroamérica, todo eso, acá nuestra madre tierra. La frase que define todo esto es que nosotros no somos dueños de la tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra. Entonces, para nosotros, desde ese momento de armonía, nosotros incluso le llamamos hermano venado, hermano conejo. Existen algunas fábulas todavía donde hacen referencia a eso, ¿no? Donde todo es bajo esa circunstancia. No teníamos esa voracidad de la explotación del campo, de lo que es ¿cómo se llama? La parte de los pinos, el bosque, nuestros bosques. Si un purépecha iba a hacer uso de uno de los árboles, tenía que pedirle permiso a la naturaleza y darle ese agradecimiento por lo bondadosa que es la naturaleza y cortarlo para hacer un uso en su casa. Ujú. Y ahora no, ahora en realidad no, somos unos voraces que estamos acabando con todo, con una rapacidad que la verdad es lamentable y no tenemos otro planeta, pues, como para decir nos vamos a ir para allá. Andamos Bueno, buscando. ya Maussan ya encontró otro. Bueno, pues yo creo que vamos a tener que ir a hacer fila ya con Maussan. Se trajo unas cosas de manera ilegal, no sé de dónde, el cuate es ese que imagino. Sí, entonces, sí, esa cosmovisión o esa visión de unidad, esa unidad del pueblo purépecha con la naturaleza, eso es indispensable. Es algo esencial que pues ya hablando de la cuestión neoliberal y todo eso materialista, pues definitivamente se desfasa. Hablabas hace rato sobre los pueblos, cómo se fueron conquistando todo. El pueblo purépecha es muy noble y es muy agradecido, pero también tiende mucho a la creencia. Sí, tiende mucho a la creencia y como se ha ido pasando el tiempo,
Ahora, el pueblo purépecha es uno de los que tienen más fe en los santos. Y incluso ha habido hasta disputas, ¿no? De decir, mi barrio de San Francisco es más pregón que tu barrio de San Andrés. Y pues a cuáles estamos yéndonos, ¿no? A veces ya no decimos la cuestión de los pueblos también, los nombres. Cuando llegaron ellos, a todos los nombres les pusieron nombre de santos. Sí, nombre de santos: San Andrés Ciróndaro, San Pedro Sopoco, San Pedro Comicho, San Juan Parangaricutiro. Imagino que aquí a lo mejor hasta casi era San Pedro Zacapo, ¿no? Sí, no, sí, 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 sí. o sea que detalles así, primero el santo y después lo que ellos decían, tratar de ser, entre comillas, inclusivo en esos términos, pero y que ellos tenían otro objetivo, ¿no? De ir conquistándolos, hablando de conquistar, porque pues era hablarle bonito en ese sentido, ¿no? Pero los estaban metiendo en esa dinámica de olvídate de lo que tú crees, ¿no? Ahora es esto. Y el pueblo pues es muy noble, es muy... Y se abusa de eso porque el pueblo es muy noble, muy agradecido y ha habido abuso en ese sentido. Entonces les han metido tanto temor y que hasta la fecha, pues bueno, y si yo creo en esto y en realidad existe el infierno, ¿dónde jodidos voy a ir? Y qué va a pasar, ¿no? Entonces ya lo que era esa conexión con la naturaleza se fue perdiendo a ir en esa fase de lo que es la creencia en un ser superior, creador de todo y que a final de cuentas castiga, ¿no? Si no haces algunas cosas bien. Y en base a eso también lo hacen. Hablabas también de cómo ellos llegaron y pactaron. Un pacto posterior a la masacre que hicieron, ¿sí? Porque fue más la masacre, fue más lo que hicieron simplemente con Tanganzuan, que fue lo que le hicieron al último Sí, que de lo los peruanos. ahorcaron, pues. Exacto, entonces fue una manera de infundir el temor, de crear la división entre los diferentes lados, que esa técnica les ha funcionado hasta nuestros tiempos. Yo creo que lo estamos viendo en diferentes espacios, en diferentes ámbitos sociales, la división. Hablemos hasta nuestras fechas, ¿no? ¿Cuántos sindicatos, cuántos representantes populares, cuánto de esto y el gobierno le da a todos, pero el pueblo jamás se une, el pueblo no se une y entonces no puede sacar las cosas porque también existe la conveniencia y sabes que no, pues si me va a pasar esto, pues si yo digo esto y la gente se mantiene callada. Otra de las cosas que hicieron que el idioma purépecha, el lenguaje purépecha se acabara, era precisamente porque los hicieron creer que el idioma purépecha era una vergüenza que no servía para nada. Entonces, en los tiempos de las haciendas, ya cuando se supone que ya les iban a pagar, aunque fuera en la tienda de raya, aunque les quitaran todo, Que era un esclavismo era un, disfrazado. era un esclavismo disfrazado como hasta nuestras fechas existe, ¿no? Porque todos ahorita trabajan y llevan su abonito en esas tiendas grandes. Sí, Al final de cuentas, esas son las tiendas de raya actuales que sí. ahorita está padeciendo la gente. Sigue hasta la fecha vigente muchas de las cosas. Y entonces decían, si tú no hablas español y hablas purépecha, tenemos el temor de una insurgencia, de que se organicen y que hagan alguna avería. Entonces aquí a los que no hablen español no los vamos a permitir que trabajen. El progreso es el español. El purépecha es algo pasado. Entonces, a partir de ahí se fue relegando la gente en la cuestión del idioma, los que hablaban purépecha. Entonces, si te fijas, la gente que no habla el español, pues se va relegando solita, se va marginando. Siente esa vergüenza porque ha sido sometido, humillado, sobajado desde la llegada de los españoles hasta nuestros tiempos. Y en este momento nosotros tenemos esa creencia de que si tú, por ejemplo, tenemos un cantante purépecha acá y tenemos un cantante español, pues lógico, le aplaudimos al español y al purépecha lo vamos dejando de lado. Y cuando nosotros sabemos que los españoles son nuestros tíos y los purépechas son nuestros tíos, pero reconocemos más a los tíos que no los tenemos aquí, que los tenemos allá y que no los tenemos aquí en esta parte. Entonces, si te fijas, va esa situación. Y al momento de que el pueblo purépecha se va marginando, se va perdiendo también su idioma. Y ahora con esta cuestión de la migración,
de un lado a otro, porque pues la migración no solamente es una inmigración que vaya hacia los Estados Sí, Unidos, la inmigración hay interna. migración interna también tiene mucho que ver. La gente que viene, por decir, de las comunidades aquí a Zacapu, pues ya muchos ya no hablan purépecha. Tienen todos los rasgos indígenas y todo, ya no quieren hablarlo. ¿Por qué? Porque precisamente creen que pues van a ser discriminados, van a ser señalados, y porque pues así fue a través de muchísimos siglos, a través de muchísimo tiempo, y se cree esa cuestión. Prácticamente se puede decir que se creó un gen que se está reproduciendo a través de las generaciones. Lo llama generación de genes, ¿no? Que se van reproduciendo de esa manera. La descendencia cada vez va en ese sentido. Y, y pues ahí vamos en ese sentido de ir perdiendo nuestra cultura, de ir perdiendo nuestras creencias, de ir perdiendo nuestro origen, nuestra relación con la naturaleza. Todo prácticamente se va perdiendo. Y nos llegamos a utilizar vestimentas que pues no la teníamos en ese entonces. Vuelvo a decir, por ejemplo, el traje típico, que ahora se llama traje típico, o el traje tradicional, que ya se hizo tradicional porque pues por tradición ya se utiliza, no necesariamente era el tipo de vestimenta que se utilizaba en aquel entonces hasta nuestros días. Pero lógico, un español no iba a estar con su esposa aquí, y el hombre musculoso, aquel fibroso purépeche cazador, Ujú. trabajador, estuviera ahí con el dorso desnudo y todo lo demás. Pues no, ni tampoco que las mujeres anduvieran por ahí con poca vestimenta. Pues la mujer española pues tampoco lo permitía, y fueron implementando la cuestión de las mantas. Ahora sabes que no, tú hazte un vestido, hazte esto, tú hazte esos pantalones. Empezaron a dar los pantalones de manta, pero también, si te fijas, los españoles utilizaban otro tipo de vestimenta y le daban otro al purépecha, a los originarios. Y esa es la que decimos, ¿no? El pantalón de manta con su camisa de manta, bueno, le llamaban calzón de manta, ¿no? El calzón de manta y su camisa de manta. Pero eso fue posterior a la llegada de los españoles. Y luego hablamos de la cuestión de las fajas. Las fajas también las utilizaban, pero no las utilizaban en el sentido de que ahora le dan ese romanticismo. Ah, no, es que es el azul que representa el cielo, o que representa la laguna. Los de la laguna azul, los de acá de la sierra, la faja verde, los de aquí pues morado, los de allá tal, no. Mentira, porque esa parte de lo que vienen siendo los colores, a final de cuentas, hizo en 1983 con el pintor José Luis Soto, y junto con las autoridades de las diferentes comunidades, que quisieron darle una representación de color, ¿no? Para que fuera esa identidad que pues representa la unidad Se del pueblo distinguiera, purépecha, pues. se distinguiera, ¿no? Pero no, la faja en aquel entonces pues no había esos colores, sino que era, por ejemplo, los de la faja negra pertenecen al hacendado César, los de la faja azul pertenecen a tal hacienda. Era una manera de identificar a los esclavos o a los trabajadores que tenían ellos. Era una manera de distinguirlos. Y pues ahora le damos ese romanticismo y decimos, ah, mira, es que es por esto, y, y ahí vamos otra vez. Ujú. Sí, entonces ves cómo van cambiando las cosas, ves cómo vamos distorsionando la cultura, y ahí va la modificación, lo que decíamos. A ver, carnal, yo he analizado luego pues mucho esto. Ya ves que traemos ahí el tema de lo del largometraje, y la neta tú me ayudaste mucho para poder construir, como que darle hasta cierta manera un sentido lógico a ciertas cosas. Obviamente, como yo he dicho, no es un documento histórico, simplemente es una ficción donde se agarraron diferentes fragmentos para construir una historia. Pero dentro de esa investigación me sonaron ciertas cosas interesantes, relevantes, que yo creo que es importante contextualizar, porque, por decir lo que hablábamos alguna ocasión, de cómo, por decir, la gente pues que no es de Zacapu y que ve estos podcasts, somos de un lugar que se llama Zacapu, donde es considerado pues la cuna de la cultura purépecha. O sea, que se supone que es donde llegaron por primera vez y se establecieron. Ya pues empezó a construir, ¿no?, la historia purépecha. Pero yo, por si yo ponía el ejemplo, ¿por qué en otras culturas, en otros lugares, el lugar donde se establecen por primera vez es relevante y tiene una importancia?
Y ahora, y yo aquí en Michoacán, yo veo como que a Zacapu lo tratan de hacer hasta menos, como que veo como que no le dan el reconocimiento histórico las propias comunidades a Zacapu. Y yo creo que dentro de la historia debe tener una importancia, pues, porque pues al último, incluso hasta Relaciones de Michoacán lo menciona muy esporádicamente, y no le dan la importancia, y para mí yo creo que es de suma importancia. Y yo tengo obviamente mis propias teorías, porque como les digo, no es un tema histórico, porque luego ya van a salir aquí los puristas a decir, no es así, que no, es una percepción. Yo creo que a Zacapu lo hicieron menos por un tema de meramente visión política. Yo creo que a Zacapu lo han hecho menos por esa situación, porque no le han querido dar ese reconocimiento histórico al pueblo, no de ahorita, sino que yo creo que sucedieron diferentes acontecimientos que no le dieron el reconocimiento, porque en la época prehispánica no le daban el reconocimiento como tal. Hay algunos pasajes donde decían que el calzón sin venía, una expedición, o sea, venía en una expedición con una caravana, venía en peregrinación para venir aquí a este lugar, pero pues realmente lo toman como de, pues iba y ya, o sea, no le dan ese reconocimiento. Entonces, ¿tú cómo ves? O sea, ¿tú qué percepción tienes sobre por qué no le dan el reconocimiento como tal a la ciudad o al lugar donde se supone que es la cuna de los purépechas? Pues precisamente por eso, porque era el centro ceremonial más importante del estado de Michoacán. Era el origen del señorío purépecha, como se le llama, ¿no? Eso es muy acertado y ahorita hay algunos compañeros por ahí, algunos amigos que andan en ese reconocimiento y debería de serlo porque a partir de aquí se fue yendo la cultura hacia los diferentes lugares. Entonces, si nosotros nos basamos en la parte geográfica, fíjate en el INEGI, los purépechas abarcan toda esta parte hasta Jalisco. Ujú. Entonces, de los pueblos o de las comunidades que hablan el purépecha están allá en Jalisco también. Entonces, lo que él quiere decir que es esta franja. Pero aquí era el centro ceremonial, simplemente hablemos de la extensión territorial que existe allá arriba. ¿Sí? Allá arriba, lo que está allá y pues lo que decíamos, ¿no? Del lugar del centro ceremonial. Hay cosas muy específicas ahí que son los indicios de que aquí era el centro ceremonial principal. Y pues por obvias razones, por lo que querían era eliminar el centro ceremonial que tenía esa importancia y pues lo fueron relegando. Lo fueron relegando, le dieron la menor importancia, empezaron con las festividades religiosas actuales, las que tenemos en estos tiempos, y lo fueron dejando, pero no permitieron que ese vestigio de la cultura, que era muy, muy importante, permaneciera, porque es una manera de echarlo al olvido también, Ujú. de echarlo al olvido, de acabarlo, por decirlo. ¿Sabes qué? Pues no queremos que seas creyente de esto, que tú sigas haciendo tus cuestiones ceremoniales. Entonces es el centro ceremonial más importante del estado de Michoacán. Si tú te fijas en Sinsunzan, pues no lo hay en ese nivel como existe aquí. En Iguacia, donde estaba la otra ciudad importante, tampoco. En Pátzcuaro, pues hasta ahora que se encontró este Chacmol, pero también vemos la intención de desaparecer esa parte, de mover ese monumento o esa figura hacia otro lado, con tal de acabar también con parte de la cultura, ¿no? Con parte de la creencia e imponer las suyas. Entonces esa es la razón por la que no hay. Incluso, pues, ¿dónde están los purépechas de aquí? O sea, ¿dónde están? ¿Por qué se fueron de Zacapu? ¿O dónde están? O sea, aquí Zacapu es una cuestión de inmigrantes, por decirlo, que la mayor parte de la gente que tú digas es originario de aquí a través de un tiempo para acá, pues sí, ya nacieron aquí.